Eh, Hola, reciban todos un saludo de buenas noches. Qué bonito volver otra vez a los espacios y más en los momentos cruciales de coyuntura en los cuales estamos viviendo. En esta oportunidad pues tenemos la presencia de compañeros jóvenes universitarios de aquí del municipio de Huachucal que pues nos estarán comentando acerca de la situación actual que vive el territorio nacional y las diferentes situaciones que pasan. Entonces, pues, empecemos, chicos, queremos conocerlos, cómo se llaman, de dónde son, y pues empezamos por acá. Dándoles un caluroso saludo de hermandad y de resistencia. Mi nombre es Antonio Chaucanés, soy del resguardo indígena de Colimba. Hola, Antonio. Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Jaylin, soy del resguardo de Huachucal y actualmente hago parte de la vocería de las mesas de concertación departamental. Buenas noches con todos. Mi nombre es Elizabeth Estefanía Morillo Erazo y hago parte del municipio de Huachucal. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jorge Andrés Inguilán. Soy parte del municipio de Huachucal y vengo aquí es para dar mi punto de vista. Listo, chicos. Bueno, entonces yo sí quiero empezar preguntándoles aquí cómo van, cómo se sienten, lo más importante. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo van, cómo se sienten con la situación? Por acá nos dicen que sobreviviendo. Sí, pues miramos que en el contexto en el que estamos, nos sentimos pues tristes, emociones encontradas por esas políticas públicas y ese gobierno impávido que es ajeno a la realidad. Por allá, ¿cómo se siente? Eh, la verdad, un tanto emocionada tal vez por todo lo acontecido, por todo lo que viene aconteciendo y también por todos los momentos en los que estamos inmersos todas las personas. Estamos en un momento de la vida social en el que el unirnos, en el comunicarnos es de gran importancia para todas las sociedades. Bueno, yo más que una emoción es lo que siento curiosidad frente a la coyuntura social que sucede actualmente. Es más para mí un aprovechamiento para hacer análisis sobre cómo desde diferentes ideologías o espacios sociales se está llevando a cabo el paro. Es como para comprender desde las individualidades colectivas qué es lo que los motiva, porque en sí hay un precedente común como la reforma tributaria, pero en sí en esta sola reforma la protesta llevó a cabo es diferentes reclamos sociales que no solo tienen que ver con ámbitos económicos, sino también con particularidades sociales que comprenden derechos humanos, derechos civiles, entre otros aspectos. Entonces, lo que yo siento es curiosidad por saber cómo se va a desarrollar estos acontecimientos a futuro y, y ver qué nos puede dejar como enseñanza a todos nosotros. Bueno, ya llevamos en el territorio nacional 24 días de paro, en el cual pues podemos evidenciar no solamente el estallido social, sino también una historia bastante deprimente de lo que tiene que ver con la muerte de nuestros compañeros.
Hasta el momento me corrigen, no sé, van 48 personas. Entonces, esas cifras de cierta manera se vuelven muy significativas porque son vidas humanas y los colombianos las estamos sintiendo desde lo más profundo. Entonces, también hago parte de la juventud, entonces, si me preguntan cómo me siento triste y a la vez con esperanza, porque creo que estos momentos en los que Colombia y su juventud y demás personas llegan a despertarse, a evidenciar de que Colombia está lleno de problemas en todos los rincones de su país. Entonces vamos con un sur que no tiene vías, vamos con un puerto que no tiene riquezas, vamos con una zona norte que no tiene agua, ¿sí? Entonces la lucha que se evidencia no es solamente por una cosa o porque ya le pegaron suficiente al bolsillo de los colombianos con 2 anteriores reformas, sabiendo que tenemos otros espacios para sacar recursos. Entonces, hablemos más de la situación que atraviesa el país, que la atravesamos como también comuneros, pero sobre todo y principalmente como colombianos. ¿Quién quiere hablarnos un poquito más de la situación? Bueno, frente a los hechos que suceden en el país, lo primero que tenemos que entender es que no es una propuesta hegemónica en donde se lucha solamente por un cambio frente a las reformas tributarias, sino que frente a esto también se desarrollaron otro tipo de protestas en donde se reclamaban diferentes tipos de derechos y se reclamaba también justicia frente a los aspectos judiciales. Y esta amalgama de injusticias que se fue acumulando en el gobierno fue lo que al fin terminó explotando. La reforma tributaria solamente fue la gota que derramó el vaso. Los problemas sociales ya venían desde mucho antes y son cambios profundos los que necesitamos hacer en el contexto colombiano, sobre todo lo referente al gasto público. Hace unos días, cuando hablamos con el gobernador de Nariño, el gobernador del Cabildo Indígena de Huachucal, le explicamos que esto no se trata de pedir subsidios o de pedir ayudas, sino que el Estado invierta en industria nacional para generar trabajo y empleo. Que a mí no me tengan que dar un subsidio para sobrevivir, sino que yo tenga un trabajo garantizado para que yo pueda sostenerme, yo pueda sostener a mi familia y me dé la oportunidad de seguir adelante. Eso es lo que yo quiero como colombiano, que nos den oportunidades, que no nos sirve que nos den subsidios para educación o que lleguemos a hacer un doctorado si al final no nos pagan lo justo por lo que hemos estudiado. Eso es lo que necesitamos, que el Estado invierta en crear empleos en las empresas de nuestro país. Y no se logra eso cobrándole más impuestos a la clase media, sino regulando el gasto público, que tiene que ver sobre todo con lo que gasta el gobierno en el Congreso, en el esquema judicial y en el Ejecutivo. La burocracia del país es el mayor problema del Estado colombiano, porque se gastan dineros públicos de manera exuberante, sobre todo en lo que tiene que ver con el mantenimiento de un funcionario público. Pongámosle un ministro, se le tiene que pagar asesores, secretarias, se le tiene que pagar escoltas, y aparte de eso, cuando termina de cumplir sus funciones, se pensiona con los impuestos de los colombianos. Ahí es donde nosotros queremos que hagan reformas, porque si evitamos estos gastos públicos, podríamos reunir la plata suficiente para pagar la deuda pública que tenemos a nivel internacional. Entonces, no es cuestión pedir, sino arreglar desde el fondo estructural del Estado colombiano su forma de gobernar.
Háblanos un poquito de quién está en la Cámara, en el Senado, en todo este Congreso, cuánto es su sueldo mensual y qué más tienen. Bueno, siendo honesto, desconozco cuál es el salario de los congresistas. Sé que está aproximadamente entre, sí, los 34, 36 millones, 32, sí, 34 millones de pesos. Sí. Hay mitos que tenemos que romper. Hay que dice, con un mes de paro podemos hacer una constituyente. Eso es falso. Y tenemos que también entender, no es que pidamos un congresista por departamento, porque no se puede hacer. Tengamos en cuenta que el Congreso de la República está conformado por Cámara de Representantes y Senado. Los senadores se eligen por voto nacional. O sea que todos los colombianos podemos votar por un senador independientemente de donde sea este. Y la Cámara de Representantes o el representante se elige a nivel regional, o sea, por departamento. Por lo general, en el caso de Nariño, por lo general salen 2 representantes por departamento. Entonces, para buscar una estructura viable y para ver cómo es que vamos a reformar el Congreso, tenemos primero que conocer qué cantidad de representantes a la Cámara de Congreso y al Senado de la República son pertinentes por departamento. No podemos exigir un Congreso, digamos, a la mitad, porque no es viable. Un compañero en un diálogo que tuvimos con el movimiento indígena mencionó que sería antidemocrático y hasta cierto punto tiene razón, porque estaríamos limitando el voto popular o la representación popular del pueblo. Si se va a reducir el Congreso o se va a proponer esta idea, tenemos que fijar hasta dónde se debe reducir y qué curules no hacen falta. Yo les recomendaría, por ejemplo, no reducirlo a la mitad, sino tan solo reducirlo a un 20%. O sea, que el Congreso no sea tan grande y que se permita un margen de participación política de tantos representantes de diferentes departamentos que sea aceptable. Pero más que todo, lo que tenemos que proponer es reducir los gastos que ellos tienen en viáticos, en representatividad, en pensiones, en seguridad y sobre todo en lo que tiene que ver con el gasto diario de ellos, porque básicamente todo lo cubre el Estado. Ahí es donde nosotros debemos enfocarnos, en reducir sus gastos, limitarlos. Porque, pongámosle un ejemplo, ¿cuánto gasta en combustible una camioneta? Una camioneta que, por ejemplo, el mantenimiento y todo lo demás corre por parte del Estado. Ahí es donde nosotros queremos saber qué gasto representa para los colombianos. Si él tiene ese vehículo, ¿por qué no lo sostiene él? Si se lo prestó al Estado es para que él lo mantenga, no para que lo mantengamos nosotros. Además, debemos exigir al representante que dé una rendición de cuentas de su gasto. Si va a usar gastos públicos, ¿para qué los utilizó? ¿A dónde se fue? ¿Con qué propósito? Hace un tiempo, las Noticias 1 fue que notificó que unos senadores se fueron a Miami a vacunarse del COVID, con viáticos del Estado. Bueno, pues si no era para una representación nacional en Estados Unidos, yo no veo por qué tenían que usar los recursos del Estado para hacer un viaje a Miami. Entonces, ahí es donde está la corrupción, exigirle rendición de cuentas. Y si no es un viaje, por ejemplo, en representación del Estado colombiano, no tendría por qué gastar esos dineros. Es algo a lo que tú decías. Bueno, buenas noches con todos. De todas formas, a las personas que nos están mirando en vivo, desafortunadamente la plataforma de Facebook tiene una serie de conflictos aquí en Colombia. La plataforma está fallando, la internet está bien, pero está fallando toda esta plataforma de Facebook. Yo creo que pues todos los colombianos saben que
pues el Estado a veces no le gusta que todo lo que se está haciendo en las marchas se publique. De todas formas está grabado, estamos grabando esta charla. Acerca de lo que tú decías, que sí es viable reducirlo a la mitad, al 50% de los congresistas. Yo creo que eso es antidemocrático y pues es que Colombia es un deporte oficial la compra de votos. Así que en Colombia es, mejor dicho, el que no compra votos no es político. Aquí todo es una porquería. Acerca de si se reduce a la mitad del congresistas, los 50 que van a estar ahí son los gamonales, son los que tienen plata, son los que van a comprar los votos, son los que tienen toda la maquinaria. Y los que no, que son la minoría, la comunidad indígena, afro, independientes, en fin, ellos no tienen todos los recursos, van a quedar por fuera. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Sería una cuestión de análisis. Claro, eso es... ¿Qué curules del Congreso? O sea, dentro de ese... Por eso yo te mencionaba, o sea, no es viable un 50%, es cierto. Puede ser un 20%, habría que analizarse, o un 10% también. La cuestión es analizar qué curules del Congreso no son tan útiles, o en qué medida deberían reducirse. Porque es que igual, el Congreso de Colombia es uno de los más grandes de Latinoamérica. Eso hay que reconocerlo. Se podrían reducir, por ejemplo, curules en la FARC, que son necesarios, pero hay 5 curules en la Cámara de Representantes. Si tengo entendido es que sí, ¿no? Podrían ser solo 3, que podrían ser útiles también y podrían abarcar la representatividad que necesitan. Son 2 por región en Cámara de Representantes. ¿Cuántos son para...? ¿Son 178? 178 representantes, 2 representantes por departamento, serían 64. 64 cámaras, sí. Más casos especiales como son comunidad afro, comunidad indígena y entre otros congresistas. Eso, 171 y en el Senado 108. Ajá. Pero date cuenta, aún así, o sea, haciendo cuentas, son demasiados congresistas. O sea, podríamos tener 2 representantes en la Cámara de Representantes y aún así tenemos que ver los otros congresistas qué función cumplen, si son necesarios, no son necesarios. Entonces, ahí es donde debe entrar el debate. Y como te digo, no es cuestión de exigir que lo quiten, sino que debe existir un análisis para ver en qué puntos se puede reducir el Congreso y si es viable. Sí, o sea, bueno, para finalizar, solamente quiero pues una opinión personal. Para mí sería, bueno, rebajar, tú dices, el 20% de los congresistas. Para mí lo primordial serían los sueldos. Porque el que es político y el que quiere servir a nuestra patria es porque le nace, no es porque va a irse a enriquecer. Yo creo que las personas que en verdad tienen esa vocación de servir, yo creo que secundario o terciario es el sueldo. Entonces, para mí sería que un congresista gane 34 millones más bonos de vacaciones, más bonos, más sueldo para las personas que están atrás de él. Yo creo que sería un sueldo, el mínimo, 15 millones de pesos y punto, nada más. Y si tiene vocación de servir, claro. Sí, lógico, o sea, esas cosas. Esa es mi humilde opinión y yo creo que de rebajar el Congreso sería, no todo, 20% que tú dices, porque si no, no hubiera participación de todos. Y ahí pues, y ya, y eso sería. Y les dejo el micrófono. Espérate, te complemento un poquito ahí, que era que yo miraba como unas personas o unos senadores ganaban solamente con 13.000 votos, representando a 50 millones de habitantes. Entonces desde ahí debería haber como un umbral de qué candidatos pasarían eso con el porcentaje que dices de reducción, porque es inaceptable que nos estén representando sin tener ni siquiera esa favorabilidad dentro del territorio colombiano. Eso. Claro, eso que dice es bastante correcto, toca ver si nos representan. Es que también hay una curul que representa por cada tanto número de habitantes por departamento. Entonces, ahí
hay que informarnos un poco más frente al tema y conocer cómo es que funciona el Congreso, porque yo puedo decir, por mí, reduzcalón, pero como dice él, los temas más importantes son los gastos que ellos hacen. Y ahí es donde debería enfocarse sobre todo, en reducir el gasto que ellos hacen para que no le cueste tanto al Estado. Y ahora sí, un mito es importante, ¿no? El Congreso de la República, para destituirlo o para cambiar su estructura, solo se puede hacer mediante una reforma constitucional. Y la reforma constitucional no se hace con un paro de un mes, o una constituyente no se hace con eso. Solo hay 3 formas de cambiar la Constitución. Una, que haya una asamblea constituyente. 2, que el Congreso quiera cambiarla. Y 3, que haya un referéndum popular en donde el pueblo esté dispuesto a cambiar la Constitución o hacerle una reforma, porque yo así diría, sería una reforma. Solo hay estas 3 formas, entonces debemos quitarnos este mito de que un mes de paro vamos a hacer una constituyente. No va a ser así, porque el paro del 2013 duró un poco más de un mes, ¿sí? Exacto, y no hubo constituyente, entonces, más que todo, no daba para dar una constituyente tampoco. Pero démonos cuenta de esos aspectos, son mitos que no se deberían infundir y que los colombianos deberíamos ser conscientes. Bueno, hasta ahí un tema, podríamos hablar más temas del paro. Sí, más temas del paro. ¿Alguien más quiere hablar del paro? Aquí estamos todos hablando del paro. Y bueno, dándoles nuevamente un caluroso y fraterno saludo. En cuanto al paro, puedo decir 3 palabras: resistencia, crítica y propuesta. Sí, resistencia porque en el momento en que nos encontramos, a criterio de mi persona y de muchos compañeros, la verdad hubo concientización ya de la gente, está empezando a despertar la ciudadanía civil. En cuanto a las peticiones que pide el pueblo colombiano, sí, como lo estaban tratando ustedes, compañeros del Congreso, a modo personal pienso que se debería de rebajarles, sí, el salario, en la cual pues representa anualmente cada congresista 2.000 millones en gasto, entonces es una suma muy elevada. Pienso que, como lo decía un senador, Gustavo Bolívar, debería de pagársele pues a los que no van o asisten por sesión, ¿sí? Y pues no, porque pues ellos presentan citas médicas, entre otros. Por ahí había una investigación de Canal 1, que hay unos congresistas que ni se los conoce entre ellos mismos, ¿sí? Delicada esa situación. ¿Por qué propongo esto? Bajarles el salario, digamos, qué sé yo, mensual, unos 5 millones podría ser, y luego pues pagarles ya sea por sesión, dependiendo de las que asistan. En la comisión primera, porque ya el Senado se divide en comisiones, hasta la comisión séptima, ¿sí? Entonces, en ese debate hay diferentes pensamientos, diferentes, digamos, posturas. Por ejemplo, los de la comisión primera se encargan de leyes estatutarias, ¿sí? Reformas y todo ello. En la comisión segunda, sobre políticas internacionales. En la comisión tercera, Hacienda y Crédito, ¿sí? En la comisión cuarta se encarga de ganar presupuesto, de organizar el presupuesto. En la comisión quinta, todo lo que tenga que ver con el régimen agropecuario, ecológico, medioambiental. En la comisión séptima, tarifas, funciones públicas, prestación de servicios públicos. Y en la séptima,
conoce los estatutos de servidores públicos, trabajadores particulares, régimen salarial, entre otros. Entonces, si es necesario, pues pienso yo que se mantenga ese número, pero que se les rebaje, ¿sí? Y a los que no asisten, pues que les pague solo por la sesión, ¿no? Eso es. Bueno, en cuanto al acontecimiento del paro, y últimamente ha habido mucha confusión aquí en el suroccidente, sí, más que todo pues aquí al pueblo Pasto y Quillacinga, en la cual pues de pronto hubo muchos críticas, ¿sí? Hubo bastante inconformidad, podemos decirlo así. Pero más allá podremos mirar de fondo, ¿sí? ¿Cuál fue la causa de esto que sucedió acá? ¿Sí? Los medios de comunicación se prestaron para muchos malos entendidos. Es más, nosotros el miércoles también estuvimos con bastante multitud allí, gremios, sindicatos, y la verdad pues nos sentimos incómodos como pertenecientes pues al pueblo Pasto y Quillacinga. La cuestión es que aquí en ese territorio del suroccidente de Nariño hay bastante población indígena como tal, ¿sí? Entonces, en el paro del 2013 se gana un decreto 2194 del 2013, en la cual pues atraía una conglomeración que es el COMPES 3811. ¿Qué pasa aquí? Quien inicia este paro en el 2013 fueron los amigos de la zona, todo lo que tenga que ver con lo que es lácteo, ¿sí? Entonces ellos pues por la, digamos, desigualdad de los precios como tal, estaba por el suelo la leche, podríamos decirlo así, deciden irse a parar a Las Cruces, ¿sí? Ahí pues empieza el paro agropecuario, ¿sí? Bueno, a nivel nacional, ese tal paro no existe en aquel entonces, Juan Manuel Santos. Entonces, hubo muertos, ¿sí? Hubo desaparecidos, más o menos 400, creo que 12 muertos, si no estoy mal, ¿sí? A raíz de eso, nuestras autoridades, Pueblo Pastos y Quillacingas, deciden sentarse y con ello crean una mesa de concertación permanente, la MPC, ¿sí? Que está bajo el decreto 2194 del 2013. Ellos venían con esa agenda, pues usted sabe que la zona láctea no solamente es indígena, sino campesina, y la verdad aquí en esta zona, como es Huachucal, Cumbal, Ipiales, bueno, entre otros, Túquerres, nuestra economía es láctea como tal, ¿sí? Entonces, ellos tenían una agenda, ¿sí? Tenían una agenda amplia, y pues el gobierno les venía incumpliendo de lo pactado, ¿sí? Entonces, ellos a principios de abril, más o menos, creo, unos gobernadores se van a Bogotá y el gobierno no los atiende. Ellos, pues muy disgustados, deciden tomar las vías de hecho. Pero aquí hay que hacer dos contextos, ¿sí? El paro nacional, ¿sí? Y la mesa de concertación, la MPC que tenían las autoridades. Obviamente ellos no, como les digo, lo que se ganó en el 2013 no solamente fue para los indígenas, sino para toda la zona campesina, ¿sí? Todos los sectores, ¿sí? Entonces, nuevamente, pues ellos deciden tomar las vías de hecho, obviamente, y pues el gobierno replantear unas propuestas también, pues de lo que tenían pactado en el 2013, ¿sí? Debatieron todo ello. Y nosotros, pues como juventud, también quedamos pues en ese limbo, ¿no? Quizá aquí las autoridades dicen, bueno, reconocemos el error de la mala información de los medios de comunicación, pero también nosotros pues aceptamos de que pues esos andares, esos ajetreos, no nos dio tiempo para informar como se debía. Y la otra pues también fue el espacio, que no lo hicieron en un espacio abierto, pues pero más allá de esos comentarios que 30 millones por debajo de la ruana y todo eso, es mentira. Sí, la juventud, acá la compañera estuvo presente, estuvimos trabajando, pues ahí nos dieron un espacio las autoridades, porque nosotros también no lo ganamos, ¿sí? Fuimos allá con otros compañeros, obviamente, a mirar como juventud cómo podríamos participar, ¿sí? de la MPC. Entonces ellos,
Las autoridades pues nos dan un espacio, ¿sí? Nos hacen pues también partícipes de la MPC y nos hacen una brecha y nos dan participación como juventud. Claro, se dialoga obviamente con el gobierno, pero nosotros la juventud pues nos hace un paréntesis allí, sí, hay que hacer un paréntesis allí. Dado que el día que nosotros estábamos para debatir, más que todo pues rechazando, teníamos una agenda nacional y regional, y primeramente pues nosotros rechazábamos la violencia que se está viviendo, rechazábamos pues la represión por parte del SMAT, la violencia de la fuerza pública. Entonces, ¿pero qué pasa aquí? El gabinete de ministros que estaban allí dan un receso de 1 hora, o sea, ni siquiera se pudo tratar el primer tema. Es más, sí, dicen, bueno, como que estaban cansados. Y dan un receso de 1 hora, 1 hora más o menos, 1 hora y media. Cuando entramos, o casualidad, no había nadie. Entonces el viceministro nos dice que llama a los demás ministros, en la cual ya habían viajado para Bogotá. Habían viajado para Bogotá y nosotros pues quedamos con esa intriga. Quedamos con, pues, ¿cómo así que no nos escuchó el gobierno? Empezamos, pues, no, vamos a denunciar todo eso. ¿Qué nos propone el viceministro? Dice, no, muchachos, contrólense, tranquilícense. Yo les propongo esto, hagamos una comisión aquí y les pago todos los viáticos, nos vamos para Bogotá. No le dijimos, nosotros aquí tenemos un pliego de peticiones que son acorde a las peticiones nacionales y regionales, y se habla aquí, en el territorio. Nosotros no podemos prestarnos para sinvergüencerías. Entonces, él nos dice, bueno, entonces ¿les parece bien si el miércoles abrimos un espacio? Nosotros pues le dijimos, pues que se haga en el territorio, para nosotros como símbolo, ir a mostrar el pliego de peticiones y pues no dialogaríamos hasta que pues cese la violencia, se repare víctimas. Bueno, en ese orden de ideas, pues las autoridades nos dieron el espacio, creamos la mesa, es que la mesa tiene fuerza por ley, ¿sí? Bajo el decreto, y pues nosotros nos podemos pronunciar. Entonces, nos propone el ministro que nos reunamos en Ipiales, ¿sí? Bueno, hagamos ese paréntesis. Ellos estaban dialogando, ¿no? Dialogando, concertando, no negociando, concertando. Y llega una noticia al ministro del Interior cuando estaban ahí en Ipiales, que Popayán estaba que se encendía en llamas. Agarra el ministro y se para de la mesa, ¿sí? Y la mesa, la MPC de concertación, queda abierta. En ningún momento cerraron sesión ni nada por el estilo. Eso queda abierto. Como quien dice, bueno, pues como se para, pues y se va. En ese orden de ideas, obviamente la agenda está allí, las autoridades siguen en el paro nacional, pero ¿qué pasa aquí? Y hay que tenerlo en cuenta. El paro nacional, pues ustedes saben que por la parte del Cauca, departamento del Cauca, como también en la zona de Tumaco y la frontera están cerradas. Y nosotros también estábamos quedando bloqueados en el paro. No había movimiento económico. Ustedes saben aquí los comerciantes cómo estaban un poco pues inconformes, ¿sí? Porque pues la economía local estaba colapsando también, ¿sí? Entonces las autoridades pues ante eso dijeron no, nosotros debemos de abrir las vías de hecho. ¿Por qué? Porque el Cauca está cerrado, Tumaco está cerrado, la frontera está cerrada, pero nosotros pues nos vamos a bloquear aquí nosotros mismos en el paro. Entonces deciden abrir las vías de hecho. Obviamente pues se prestó para malos entendidos, como les digo, los medios de comunicación no supieron expresar bien lo acontecido, y pues claro, o sea, que las autoridades se vendieron, que bueno, ustedes saben los comentarios tan. Entonces, obviamente ellos recibieron amenazas, más de uno, creo que un gobernador creo que está amenazado, ¿sí? Por grupos al margen de la ley.
bueno, en ese contexto, pues ellos andan un poco asustados también. Como les digo, ellos pues dentro de esa mesa de la MPC no se pelea tampoco intereses para solo las comunidades indígenas, sino todo en general, ¿sí? Subsidios, bueno, si va a subsidiar la gasolina, pues subsidie, no es que va a decir, bueno, usted es indígena, le subsidio a usted no, eso va para todo, se habrá cupos, bueno, entre otros, que ustedes miran el pliego de concertación y miran, pues hay un pliego en los insumos agrícolas, todo eso. Se viene que dijeron, bueno, nosotros las autoridades, hubo una reunión en Cumbal, nos invitaron 3 integrantes por cada resguardo, nosotros fuimos y pues claro, debemos, primero que les dije, debemos de desmentir lo que están diciendo en medios de comunicación. Hubo una reunión a nivel nacional de la Red SIU y claro, nos tildaron feo, la verdad. ¿Sí? Ustedes, la Red de Cabildos Indígenas de Colombia, ¿sí? Entonces, nos tildaron feo, pues ustedes negocian por encima de los muertos, como que, o sea, ya contextualicé sobre lo sucedido y pues ellos pues agradecieron por la aclaración, porque desde a nivel nacional se mira eso, ¿no? Nosotros seguimos en paro. Las autoridades, ustedes miraron que el miércoles hubo bastante acompañamiento, ¿sí? De todos los resguardos, ¿sí? Nosotros estamos, digamos, somos el pueblo y queremos también que esos monopolios dejen de tener como títeres a esos congresistas que se prestan para eso, para esa tiranía. Entonces, por ese lado, pues ya las autoridades, bueno, decimos desmentir, que colaboremos nosotros en desmentir lo que están diciendo, pues, en las redes sociales. Y ahora sí, propongamos. El miércoles venían los ministro de Educación, ministro de Interior, Aipiales, y pues también nosotros íbamos como símbolo a decirles que hasta que no cese la violencia, digamos, hasta que se desmilitarice las ciudades y todo ello, nosotros nos sentamos a dialogar. Pero eso también se prestó para malos entendidos. ¿Por qué? Porque en un ratico, ahí está las compañeras que estuvieron allí, llegaron gremios, desviaron la marcha, ¿sí? La desviaron por donde estábamos nosotros y todo eso. Pero en ningún momento aclaramos eso, que nosotros en ningún momento íbamos a negociar, nada de eso, sí, simplemente íbamos a decirle como en símbolo, mire, nosotros nos sentamos hasta que se escucha a la ciudadanía. Bueno, para que continúes, yo quiero preguntarles a ustedes cómo están organizados, independientemente por Cabildo de Huachucal, Colimba, Moyamuez, independientemente, o están organizados en un todo, como resguardos del municipio de Huachucal, y también tienen coordinación con Cumbal, con Túquerres, con Zapuyes, con Aldana, Carlosama y Piales. En sí, eso queremos saber cómo está articulado toda la juventud universitaria indígena de Huachucal, de todo el territorio. Verá, nosotros estamos organizados por zonas. Zona de Huachucal, pues están nuestros resguardos, Colimba, Moyamuez y Huachucal. Zona de Cumbal, pues los 4 resguardos, así en ese orden de ideas. Sí, lo que corresponde a zona de Túquerres, bueno, entre otros. Sí, entonces nosotros participamos, bueno, en la MPC ahorita tenemos que organizarnos como tal, dar pedagogía a los jóvenes de lo que se hizo, ¿sí? Que nos incluyeron en la MPC, eso es digamos, nos incluyeron dentro del DEL, eso es una ganancia, pero no vamos a dialogar hasta que, pues, como le digo, se desmilitarice, etcétera. Bueno, ese miércoles fue un poco, sí, o sea, los gremios llegaron allí, nosotros pues ya explicamos las cosas, cómo eran, y nos retiramos, sacamos un comunicado y ya. Ahora, ¿qué se nos viene? Pues que hay una mesa departamental, ¿sí? Hay una mesa departamental que también se necesita organizar, de la juventud en general, como juventudes. Hay también una plataforma juvenil municipal, y ahí no entran solamente los indígenas como tal, sino campesinos, entre otros, ¿sí? Ahorita realizaremos, como les decía a los compañeros, críticas constructivas y propositivas, ¿sí? Proponer lo que se necesita ahorita.
Bueno, la pregunta es para la ciudadanía, para, yo sé, autoridades locales, empresarios, entre otros. ¿Cuándo va a finalizar el paro? ¿Sí? ¿Cuándo finalizará el paro? A Duque parece no importarle, mientras que la economía y la sociedad está viviendo una angustia y, sí, una zozobra. El gobierno se mira como ajeno a esto, ¿sí? Él se lo mira impávido saliendo en sus medios de comunicación, diciendo sandeces, o sea, fuera de contexto. Ganamos en que la ciudadanía se concientizó, porque miramos que a la movilización que nosotros hacemos en plantones, marchas, entre otras, ¿sí? Miramos que no les importa, pues, digamos, a la ciudadanía esperar, ¿sí? No se disgusta, mira la inconformidad que existe en el gobierno, como que despertó. Eso es lo que uno como joven dice, no, la demás gente está con nosotros, ¿sí? Aplaude, nos apoya, ¿sí? Desde cifras hablan de más del 70% está de acuerdo con el paro. Es que hay un 80% de... Es que en ese punto hay un 80% de descontento con lo que es el gobierno de Duque. Entonces podemos mirar que históricamente es la primera vez o pocas veces en que todos los gremios, todos los campos se han unido de esta manera. O sea, este es un punto de colapso total del país porque pues todos los sectores se pararon y hay que ver la unificación que hubo de todos esos sectores. Entonces, es ahí donde uno dice, cierto, estamos mal, cierto, esto está fallando. Y en ese 80% de descontento por las personas, ese 80% de descontento que hay a nivel nacional, es porque el presidente prácticamente no ha hecho nada en este gobierno. Sacó en excusa la pandemia. ¿Pero qué? Si la pandemia fue un negocio. O yo prácticamente lo tomo así. ¿Por qué? Porque la gente le daba miedo y era un hospital. ¿Por qué? Porque uno entraba vivo y salía muerto. Así no tenga el virus. Entonces es ahí donde, como decían, no, si da un muerto, le dan 30 millones al hospital. Entonces, ¿dónde está? O sea, Duque hizo como o sea, botó tanto el dinero, Despilfarró. Despilfarró tanto que llegamos a un punto en que decimos todos, cierto, despertamos tal vez de todo lo que ha venido pasando. Por ejemplo, dicen los jóvenes, somos el futuro del país. ¿Por qué? Porque venimos con un nuevo pensamiento. Y desde ese punto, creo que los jóvenes estamos hoy invitados a dar esa pedagogía en nuestros hogares para que las personas a sí mismos despierten. Claro, lo que yo noto, o sea, te iba a hacer, les voy a hacer la pregunta. Han habido muchas protestas en Colombia, hace unos 20 años, unas protestas muy grandes, pero ustedes, ¿qué es lo que ustedes creen que en este momento los jóvenes son los que están encabezando? ¿Usted qué creen? ¿Cuál fue el motivo en donde los jóvenes cogieron las banderas? Porque han habido bastantes paros del magisterio, paros de camioneros, de campesinos, en fin, una serie de paros y bastante grandes. Los paros del magisterio eran inmensos. Pero en esta ocasión, ustedes me pueden decir por qué los jóvenes son los que en este momento están encabezando, por qué los jóvenes son los protagonistas esenciales de este paro. ¿Qué creen que fue el motivo? Bueno, no es un motivo, son varios. Varios motivos. Exacto. Yo creo que los jóvenes en este punto comprendimos que no podemos dejar las cosas para el futuro cuando tengamos la oportunidad de hacer las cosas, sino que o hacemos el cambio ahora, independientemente de la posición que tengamos, sea bachiller, sea universitario, sea profesional, o como dicen, nos jodimos. Y es que lo que exigimos los estudiantes son una amalgama de derechos que
que va básicamente desde la estructura social hasta la estructura política. Muchos estudiantes hoy en día se informan no por los padres, no por los noticieros, sino por las redes. Y las redes sociales es lo que ha permitido a la juventud hoy en día contextualizarse de lo que está pasando en el país. Ya. Entonces, Dime, sí. cuando un estudiante que ya tenga criterio propio empieza a darse cuenta de la mala situación en la que está, cuando un estudiante se empieza a dar cuenta, sobre todo un universitario, cuando va a terminar la carrera, de que cómo va a ejercer su profesión, cuando se dan cuenta de que quizá en el futuro no podamos tener una pensión, que tal vez no podamos pagar un servicio de salud, que tal vez no podamos tener un hogar propio, entonces surge esa incertidumbre, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el gobierno, justamente con la reforma tributaria, pues aplastó los sueños de varias personas, porque aparte de que unos no tienen trabajo, tienen que pagar más impuestos. Entonces, toda esa amalgama de presión que empezaron a sentir las juventudes hoy en día, se empezaron a compilar y explotó. Entonces, son muchas cosas. Aparte de eso, agreguémosle las diferentes estructuras sociales que se están formando frente a los nuevos derechos, las nuevas comunidades que se están formando frente al campo LGTB, la reivindicación de la mujer como un ser empoderado que puede tomar sus propias decisiones, el cambio a la justicia, el derecho a la igualdad, pero no, sin embargo nos cuestionamos qué tipo de igualdad queremos, porque una cosa es, como se hablaba antes, la lucha de clases, queremos una igualdad social, pero hoy en día se habla de muchas igualdades, igualdad de la mujer frente a los derechos del hombre, ya hablamos también de defensa del medio ambiente, todas esas cosas que ha venido haciendo mal el gobierno frente a políticas económicas, políticas ambientales, políticas estatales que tienen que ver con el mal gasto público, es lo que finalmente terminó por hacer entender a la juventud, y no solo a la juventud, a mucha parte de la población colombiana, que las cosas iban mal. Y ahí es el justificante de la protesta. ¿Ustedes creen que todo ese tiempo, todas estas protestas, o sea, Colombia para mí, Colombia de lo que yo tengo uso de razón, 20 años o un poco más, Colombia vivía siempre en una olla a presión. O sea, nosotros estábamos totalmente en una olla a presión, y como yo leí, escuché por ahí, la tapa de la olla a presión era las FARC, la guerrilla, paramilitarismo, en fin, porque nosotros vivíamos ilusionados que como estaban combatiendo las FARC, ese era el punto en donde nosotros éramos como la cortina de humo, como la cortina, como el cuadro que nos muestran que el gobierno está luchando contra ese mal, punto. Pero en esta ocasión, esa olla a presión que es Colombia explotó porque ya esa etapa de la guerrilla ya no existía. Eso lo veo a mi forma porque yo cuando miraba los paros de hace muchos años atrás, hombre, los noticieros era, el inicio de los titulares era, se combate a las guerrillas, estamos combatiendo a la guerrilla, estamos asesinando guerrilleros, listo. Entonces, ¿qué pasa? La percepción de colombiano era, no, pues tenemos grandes problemas, pero Colombia está combatiendo la guerrilla. Pero en esta ocasión ya no, esa cortina de humo desapareció. Los noticieros de ahorita la única que tienen que hacer es vandalizar y legitimar las protestas. O sea, en sí, todo ese caldo de cultivo que teníamos años, en este momento ya lo estamos mirando, que los grandes problemas de nuestra sociedad, de Colombia, es la corrupción y el mal manejo de los gobernantes. Claro, cuestionémonos, ¿por qué surgieron las guerrillas? No, pues ese ya es cuento, ese sería para... Bueno, solamente una sola palabra. En un principio, por la desigualdad social. Claro. Que en un principio estas guerrillas no se formaron para lo que se convirtieron después, sino que es como una fuerza alternativa para oponerse a las irregularidades del gobierno. Ahora bien, ¿qué pasa?
todo esto que tú dijiste, que vivíamos en una etapa de presión, pero que antes hablaba de la guerrilla, todo esto cambió con el auge de las redes sociales. Porque tú en Facebook o en YouTube no puedes ocultar la realidad que está pasando en el país. Hoy en día tú puedes documentar y subir lo que tú ves en las redes sociales. Y justamente los falsos positivos, porque antes creíamos que Uribe estaba haciendo un bien al matar varios guerrilleros, decíamos que bueno, está acabando con el mal, decíamos, ¿sí o no? Pensábamos justamente eso, pero nos enteramos de que era gente inocente. Pero esto se dio gracias a los falsos positivos porque personas valientes se atrevieron a denunciarlo esto en otros medios diferentes a los tradicionales. ¿Cuántos años la Colombia no estuvo engañada o estuvo manipulada o estuvimos? Aún está todavía. Aún está gran parte de la población porque no puede acceder a redes de información alternativas. Nosotros por suerte podemos hacerlo, pero mira el cambio. Hoy en día, ya por postura política o por otras circunstancias, poca gente le cree a Uribe, porque conocemos la realidad y porque muchos hemos experimentado esa realidad. Poca gente joven. Ajá. Poca gente joven, eso es verdad. Sí, poca gente joven. Bueno, entonces, según tú, pues las redes sociales y concientización de los jóvenes. Para ti, ¿qué fue el detonante que ahorita ustedes están con la batuta de este cambio en Colombia? Redes sociales. Porque prácticamente ahora, yo creo que hasta ya nuestros abuelitos, si son un poco jóvenes, tienen Facebook. Nuestros papás tienen Facebook. Ya pueden acceder a un celular tecnológico. Pueden acceder a plataformas en las que nos muestran la realidad. ¿Por qué? Porque estuvimos o estamos todavía muy dogmatizados por canales amarillistas como es RCN y Caracol. Porque ellos no nos van a decir la verdad. Antes, como lo dice Jorge, sí, nosotros, no, pensábamos que no, pues, las noticias, que no, informadísimos, cuando no es así. Y si nosotros podemos, no, es que como en las noticias hubo una tía, me dijo el otro día, ¿cómo va el paro? Me dice, ya se había levantado el paro, ¿no? Que en las noticias salió que no, que ya estamos bien. Claro, vía mirar de RCN. Entonces, es la falta de información por parte de nosotros y por parte de la comunidad. Porque si nos dejamos llevar, si no investigamos, si no somos críticos ante la sociedad, no vamos a lograr un cambio. Por eso el pensamiento de los jóvenes es diferente, porque nosotros estamos estamos impulsados por un pensamiento diferente de los que estamos en una universidad de personas que son más críticas de la sociedad. Entonces es fundamental que todas las personas estemos informadas. Yo me recuerdo tanto que en el colegio decían, no miren noticias, mejor léanse en un periódico, que van a mostrar una parte más crítica de esa realidad. Porque si nos dejamos llevar de lo que miran simplemente los ojos, los sentidos nos fallan y no llegamos a nada. Para ti, Jamie. Bueno, yo pienso que en primera medida, para nosotros coger la batuta como jóvenes, fue la realidad, ¿no? Vivir esa realidad y vivir en Colombia. Colombia tiene una realidad independientemente diferente a muchas otras, donde todos los días son masacres, son robos, es pobreza, mala salud, mala educación, la infraestructura de nuestras escuelas, de nuestros colegios, de nuestras universidades, siempre es cayéndose, ¿no? Entonces, esa realidad hace que nosotros como jóvenes pensemos diferente y que empecemos nosotros también a mirar esa realidad como una oportunidad para reivindicar esa historia mal contada, ¿no? Porque también hace parte aquí la historia que nos han contado nuestros abuelos, nuestros mayores, y uno dice, son tantos años que llegamos a un punto en el que tenemos conciencia y realidad de esto y decimos, mierda, o sea, esto no ha cambiado, esto sigue igual.
Y nosotros, jóvenes, con esa fuerza, ¿qué vamos a hacer, no? ¿O cómo vamos a actuar? Y es ahí donde le respondo, ¿no? Empezamos a tener empatía para actuar y ahorita abanderarnos de estas cosas que están pasando para sacar como la cara, ¿no? La cara en el sentido de poder llegar a un cambio. Entonces, como jóvenes, tenemos empatía ahorita, ¿no? Tenemos empatía que a mucha parte de esta población colombiana le falta. Entonces, esa empatía que nosotros, una mayoría de jóvenes, hemos cogido, es la que nos hace tener la batuta para seguir en pie de lucha, ¿no? Y seguir resistiendo, porque estas épocas y este momento actual, esa coyuntura que vivimos ahorita, precisamente ahorita, es eso, ¿no? Empatía y es más que nada el sentir de uno mismo. Si usted siente y realmente le duele lo que está pasando, empieza a coger esa batuta, empieza a coger esa responsabilidad para el cambio. Entonces, para mí es eso, que nosotros nos abanderamos porque ya tuvimos conciencia y ya tenemos ahorita empatía, empatía que nos hace falta a muchos colombianos y hablando aquí localmente también a muchos guachucalenses, ¿no? Porque el hecho de salir a las calles simplemente a mirar no es protestar o estar en contra, ¿no? Sino que abanderarnos y esa empatía hacer resistir, ¿no? Hacer resistencia con nosotros mismos. Excelente. Yo quiero hablar como joven. Y eres joven todavía, vas a... Sí, Hasta yo soy joven. claro. Todos los del desbarajuste somos jóvenes, por eso somos desbarajustados, no importa lo que digan los números en la cédula. Bueno, para mí algo que me ha llevado a tener este símbolo de fortaleza es llevar a mi universidad dentro. Sí, mi alma mater, la universidad ha hecho en mí lo que ninguna persona ha logrado. Mentira. Muchas personas en realidad desde la universidad han construido ese pensamiento crítico social acerca de la realidad que vivimos en estos momentos. Pienso que ese espacio de fortaleza de las juventudes, de lo que vive la universidad, ha hecho que también muchos estemos aquí, porque son varios aspectos en realidad, pero sí pienso que uno importante es ese, el estar dentro de la formación académica y conocer esa diversidad de pensamientos, de formación, desde cómo viven en sus territorios. Entonces tenemos al compañerito de Chocó, que vive de actividades mineras y el gobierno no se responsabiliza de ellos, ¿sí? Tenemos los compañeritos del sur que necesitan agricultura, sus padres, pero este gobierno y muchos gobiernos atrás con sus reformas agrarias no han logrado sino más que hundirlos. Sí, tenemos a personas que sufren de cualquier tipo, sin energía, sin luz, sin medios de comunicación, sin internet. Entonces, desde ahí formamos algo importante que es la pedagogía. El construir eso importante que son las bases fundamentales de toda la sociedad y el cuestionar, ¿sí? El cuestionar que es tan de alimentación para nosotros. Entonces sí pienso que desde ahí o los inicios que puedo decir yo fueron desde la universidad. Mi pensamiento crítico cambió bastante ahí. Le agradezco a Universidad Nacional por todo lo que ha hecho y también por lo que ha sufrido la universidad, también por tener una educación así donde se le invierte más a la guerra y menos a la educación. Lo vemos en nuestros salones, lo vemos y vemos que también la base fundamental para el desarrollo de un país es tener educación y tener empleo. Entonces, eso, yo sí quería hablar de la universidad. Y para ti, amigo, ¿cuál ha sido como para ti, de tu modo de pensar, ese detonante donde en estos momentos los jóvenes están liderando estas protestas? Miramos pues aquí en Colombia que hay una desigualdad terrible, no hay equidad. Eso más que todo, pues a nosotros
nos lleva a cuestionarnos, bueno, ¿y qué sigue de aquí? Sí, Colombia ya está colapsado. ¿A quién se le ocurre ser tan insensato de invertir 14.000 billones para unos aviones de guerra? O sea, es algo incoherente, pues El es gobierno, falta de respeto. este gobierno, claro. Sí. Entonces, solo este gobierno no hace eso. La ultraderecha siempre va a mirar esos aspectos, ¿no? Invertir, Claro. pues igual también es negocio, ¿no? Para ellos. Sí, Un porque negocio entre más grande. millonarios, pues la tajada que lo que corresponde al Estado es grande también. Los acuerdos internacionales con la OTAN. Porque Sí. tenemos ahí, Es que también, el ejército se remoderniza y es que fue es que lo que una pasa tontera meterse a ese es que también hay que pensar que la guerra pues es un negocio. Si la guerra Claro. no existiera, o sea, son millones de empleos que dejan de existir, así como decir, bueno, saquemos una cura para el cáncer que cuesta 2 millones de dólares, pero imagínese que es una política netamente global en la cual no cabe, ¿sí? No cabe. ¿Por qué? Porque si usted saca una cura para el cáncer es perder 10.000 millones de empleos, ¿sí? Entonces, el sistema como tal lleva como que a forzar a los gobernantes de que hagan unas políticas terribles dentro de los estados. Entonces, hay unos que se prestan para eso y hay otros que no, ¿sí? Ustedes miran a nivel internacional las grandes potencias, ¿sí? Hay unas que invierten en guerra, hay unas que invierten, ¿sí? Pero miramos pues que Colombia ya creo que debe pasar ese capítulo y ya no hay, queremos cero guerra, ya, eso es lo... Imagínense que aquí en Nariño nomás, las cifras de desplazamiento, las cifras de desaparecidos, como también de líderes sociales, la matanza, es enorme, y más en el 2019 y el 2020, se acrecentó esa cifra. Entonces, aquí en Nariño miramos un contexto también de violencia, ¿sí? Los carteles, digamos, mexicanos, ¿sí? Las mismas incidencias de las FARC, o sea, ya queremos un cambio estructural, ya la misma ciudadanía ya no quiere vivir en guerra, ¿sí? Ya sí que se haga posible ese sueño tan anhelado que es la paz. Bueno, yo pues diría que como jóvenes, el país nos escuchó, el mensaje está dado. Tenemos empresarios más sensibles, gobiernos locales que entendieron que hay que cambiar la agenda, ciudadanía más consciente, ¿sí? Pero nosotros ya no nos debemos de quedar esperando a Duque en la primera línea, porque este no va a llegar allí a negociar. Además, este ya está de bajada, ¿sí? Este gobierno solo le queda, ¿qué? Un año y meses, ¿no? Entonces se viene, digamos, él no le interesa ya, como tal. Este está constitucionalmente ya su último periodo. Aquí toca cambiar la agenda, jóvenes, ¿sí? Una agenda en la cual esté integrada por empresarios, ONGs internacionales, gobiernos departamentales y locales que en verdad quieran invertirle a nuestras necesidades, ¿sí? En ese contexto. Pero aquí también hay que hacer un análisis también, ¿sí? Ciudadanía libre políticamente, que no se deje intimidar, más que todo, que no se deje intimidar por esas grandes barreras que incitan al soborno del voto y todo eso, ¿sí? Determinar el cambio democrático está en nosotros. Nosotros le damos nuevo rumbo, porque si se dice por ahí que si nosotros nos uniéramos como juventud, sacamos un gobierno como tal. Yo sé que los jóvenes perdieron la fe en todo, pero hay que incentivarlos, hay que motivarlos, que hagamos el último esfuerzo, el último acto de fe, ¿sí? ¿Qué se nos viene? ¿Qué se nos viene para este 2022? Las urnas, ¿sí? Tenemos que salir a votar, tenemos que utilizar los medios de comunicación, decirle, bueno, pues para que luego no estemos en coyunturas, salgamos, motivemos, tenemos los medios de comunicación, cada quien tiene sus amigos y generemos ese nuevo cambio, ¿sí? Conformar un gobierno nuevo, un congreso nuevo, ¿sí? Con todas las peticiones que nosotros queremos, que esos representantes, más que todo, nos escuchen, nos sentamos representados, que nos genere esa confianza y esa confianza, la esperanza de un nuevo país, ¿sí?
Aquí tenemos, es imprescindible, ¿no? Digo aquí, es imprescindible o necesario el ejercicio de reconciliación, entendimiento y escucha. Estos ejercicios nos permiten ¿qué? Unir, sanar y coincidir como sociedad. En síntesis, pues vendríamos haciendo un resumen que en términos democráticos y económicos, decirle al que tiene riqueza y al que tiene algo, ganemos las elecciones, pero haciendo un trasfondo de que hay que apalancar al que no tiene nada también, ¿sí? Y así, con reconciliación, solidaridad y sobre todo, una Colombia justa, que todos pongamos y que no se roben la plata, así queremos un país, un futuro, en Colombia mejor. Chévere. ¿Por qué no será ese sueño tan bacano que ahorita me surgió? Ahorita que está unida Colombia, ahorita está unida. Sí. Y los jóvenes sigan con esa metodología que están haciendo ahorita con el paro. ¿Y por qué ustedes como jóvenes se unen tanto, se unen más si es posible? Y no sé, sean también en la batuta de aquí en el 2022. O sea, chévere que ahorita que los jóvenes están con tanta fuerza, tan entusiasmados, están haciendo un cambio, como lo escribimos en el barajuste, el país es de ustedes, de los jóvenes. Yo creo que sería un chévere, ¿sí o no?, que el 2022 hay un representante bastante grande en el Congreso de Jóvenes. Y quién no, pues que ustedes coinciden cuál sería el candidato para este 2022. Es una loca idea, ¿no? Pero chévere. Digo, ¿no? Claro, Digo, o sea, ¿no? a quienes nos están viendo, sobre todo. Hombre, en nuestro municipio hay líderes, jóvenes que tienen la capacidad de salir adelante y tener propuestas. Y no solamente los líderes, sino que hay jóvenes que los pueden apoyar. Un joven, amigo, mejor dicho, si tú sabes, eres consciente, si tienes el conocimiento, compártelo con quienes lo tengan cerca. Discútelo con aquellos que quieran saber más sobre la coyuntura del país. Esa es la invitación. Quizá nuestros padres aún viven en ese pasado de guerra, en donde creen que todavía estamos en un conflicto. Una vez escuché por ahí, hacemos la paz con nuestros enemigos, no con nuestros amigos. Por eso es que hacemos la paz. Eso es lo que tienen que entender nuestros padres y también muchas personas, que cuando se hizo los tratados de paz, era el propósito de alcanzar justamente eso, tranquilidad, paz. Porque de lo contrario, no hubiéramos hecho un tratado de paz si no hubiera paz. Es impartirle la ideología de justicia a nuestros padres y a nuestros abuelos. Decirles, hombre, esto ya no es por partidos, esto ya no es una ideología de izquierdas ni de derechas, es porque usted tenga sus derechos, porque usted tenga lo justo en su salud, porque usted pueda reclamar su pensión como le merece, porque trabajó por ella. Nuestra intención no es que usted vote por un candidato, nuestra intención es que usted sea consciente políticamente y vote por quien usted crea que sea justo para el país y que crea que va a ser un cambio. Pero ese cambio no se logra solamente por idealismos anticuados de que yo soy conservador, yo soy liberal. No, eso se logra analizando las propuestas del candidato. Oye, y qué bien que las juventudes de hoy en día estén dispuestas a demostrar ese cambio. Yo me he dado cuenta que varias personas son aptas para ser líderes, tienen el discurso adecuado y que si se los permitimos podrían llegar muy lejos. Entonces, qué bien, felicito a mis compañeros, compañeras que están aquí porque han demostrado que pueden dar la cara, mostrarse de frente y decir, miren, yo pienso esto, este es el cambio que necesitamos, quiero que lo sepan. Y generar diálogo, como lo estamos haciendo ahora. Qué bien y
Esto es un espacio bastante agradable para compartir estas experiencias. Para ti, si tú ese es el micrófono. Sí. Era conforme a lo que hablamos de la guerra, ¿no? Leía por ahí que dice, el gobierno dice, ¿no? Piden desmilitarizar las calles, el Estado, pero nosotros no podemos dar eso porque dejamos a las sociedades sin seguridad. ¿Qué seguridad nos dan? Ahora yo creo que a nosotros nos da miedo hasta de las entidades. Pues yo prácticamente siento miedo cuando miro un policía, cuando miro uno del ESMAD. ¿Por qué? Porque ellos generan ese miedo, porque nos han reprimido tanto, nos han quitado tanto, que en vez de darnos seguridad nos dan temor. Sí, como dices, o sea, uno cuando los necesita no están, pero para otras cosas sí ya melón. Y eso es tan real que nos sentimos tan tristes por todos nuestros compañeros caídos en lucha, porque ellos dieron la cara y el Estado los mató, porque nadie más fue. El mismo Estado, la misma fuerza pública, ellos los asesinaron y nadie da la cara por eso. Entonces, ¿qué seguridad nos van a dar el gobierno implementando más a la guerra? Dotando más a esas entidades en vez de dotar más al pueblo. Es algo ilógico, ¿no? Por parte del Estado. Y es ahí donde nosotros llegamos a esa reflexión de que, ¿dónde estamos? ¿En qué mundo se ha transformado todo esto? ¿En qué realidad? Entonces ahí donde invitan los compañeros a votar diferente es real eso. Eso no es que de decir que sí, que ustedes son izquierdistas, bueno, no sé, no piensan diferente, no. Es que el cambio se tiene que hacer desde el pensamiento. El cambio tiene que hacerse desde ya. ¿Estamos próximos a las elecciones? Pensar bien. Hay una pregunta en la que siempre dicen, pero entonces, ¿por quién votamos? ¿Quién es el mejor? Siempre van a surgir esas preguntas. Pero creo que a convicción o por cuestión propia de la mente sabemos que no tenemos que votar por los mismos partidos políticos. ¿Por qué? Porque detrás de los mismos partidos políticos están los mismos capataces de toda la vida. No podemos permitir que el país siga vendiéndosele, regalándosele a Uribe. No podemos permitir eso porque esas matanzas, todo eso, no sé, me he dado cuenta que muchas personas que apoyan este partido tienen un pensamiento retrógrada tal vez. No sé, por ejemplo, esta María Fernanda Cabal. Es mucha tontera, ¿no? Mucha tontera. No, sí, la mayoría. Por Dios, o sea, ¿cómo atentar contra la misma sociedad? Atentar contra el mismo pueblo. Si el pueblo somos los que hacen correr al día a día el país, somos los que le dan. Entonces, aquí todos somos iguales. Nadie somos más, nadie somos menos. Tal vez que sí, que tenemos, bueno, mentiras, tienen algunas personas una economía diferente, su bolsillo está más estable, pero aquí todos somos iguales y vamos todos por el mismo lado. Que sí que se benefician de unas cosas, bueno, pero hay que ser, como dice Jaylin, un poquito más empáticos y pensar en esas poblaciones más vulnerables. Uno aquí en el municipio no mira tantas cosas, pero uno sale a la ciudad y la verdad a uno se le parte el corazón de ver tanta pobreza, tantas injusticias, hay tantas cosas que estando desde aquí nunca las vamos a poder ver y no vamos a poder pensar y reflexionar sobre esas cosas. Desde nuestra comodidad o de nuestro hogar, no sé, ¿no? Hay tantas cosas que esta vez yo los invito a todos a reflexionar no solo sobre un paro, sino sobre la realidad misma de todo el mundo. Pensar un poquito en
en el prójimo y dejarnos ese individualismo y ese egoísmo que siempre nos ha caracterizado como sociedades. ¿Ibas a hablar? Bueno, bueno, de aquí en adelante yo quiero que nos enteremos, los coachucalenses, toda la gente que nos mira, ¿qué sigue de aquí en adelante? O sea, ¿ustedes qué tienen planeado en estos días, en el paro? ¿Cómo va a ser su protesta? ¿Cómo va a ser en esa metodología de protesta de aquí en adelante? ¿Qué tipo de protestas culturales, plantones, cacerolazos culturales? No sé, ¿cómo van a planear de aquí en adelante la protesta juvenil aquí en la región? Bueno, respecto a su pregunta, primero que todo, como lo comentaba Toñito, ¿no? Nosotros primero nos organizamos por resguardos, ¿no? Después de resguardos nos hemos organizado por zonas, que cobija aquí en Huachucal el resguardo de Colimba, el resguardo de Moyamuez y el resguardo de Huachucal. Esa es la zona Huachucal. Bueno, pero también queremos articular, ¿no?, a esa juventud que no pertenece a la parte de los resguardos o a la parte indígena, ¿no? Entonces, esa articulación la hacemos con el fin de nosotros hacer masa en esta realidad que estamos viviendo y de como juventudes, todos somos los mismos, ¿no? Todos estamos peleando por una realidad que está pasando aquí en Colombia. Y entonces esta es como en primera instancia la organización que tuvimos. Después de diferentes mingas de pensamiento con mi resguardo, hablo de mi resguardo, empezamos a mirar que es necesario aquí en nuestro pueblo hacer pedagogía, ¿no? La pedagogía es algo importante para que las personas que desconocen esta situación empiecen a adentrarse y a saber por qué paramos, por qué hacemos plantones, por qué salimos a gritar, ¿no? Es necesario, antes que nada, hacer esa pedagogía. Nos organizamos primero así, el primer grupo es una pedagogía, después de que la mayor parte de la población esté enterada de esto, queremos ya empezar a hacer plantones, empezar a hacer marchas, pero donde la comunidad se vincule a nosotros, ¿no? Donde esta comunidad mire esa necesidad de ser un solo grupo, porque estamos peleando por lo mismo. Y más que nada, como jóvenes nosotros hemos reivindicado en diferentes espacios que nuestra pelea es por el derecho a la vida, ¿no? Comunidad, compañeros, amigos, o sea, nos están matando a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Entonces, el primer punto fundamental es reivindicar ese derecho, ¿no? Hacer respetar ese derecho, que ya no nos irrespeten más los que nos han venido gobernando durante años. Entonces, eso es como para darles a conocer lo que vamos a hacer ahora en estos días. ¿Y cómo va a ser la pedagogía? ¿Cómo va a ser? Primero vamos a tomar los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación como emisoras, el desbarajuste. Ya va a salir ya vamos a hacer la emisora, la retrofónica, y ya se la pone a disposición de ustedes. Eso, queremos que estos espacios nos ayuden a filtrar esta información. También estamos organizándonos en grupos para hacer la pedagogía en los barrios, en las veredas, y así vincularlos, ¿no? Bueno, también miramos pues en ese contexto, en este limbo que estamos viviendo, que más allá de pronto el pliego de peticiones, bueno, de lo que le pidamos al Estado y bueno, el cambio social que queremos, también debemos tocarnos nosotros como personas, ¿no? Ya no pensar individualmente, sí, como el sistema quizá lo hace mirar que individualmente pues hay más progreso, bueno, etcétera.
sino que invitarlos a pensar en hermandad, sí, colectivamente. Que estamos aquí en este espacio, en esta tierra, pero que tenemos unos derechos para poder convivir y unas reglas para que nos entendamos. Y más allá, pues, en ese mismo contexto, debemos de abrir el corazón, ese egoísmo, orgullo, ego, rencor, ¿sí? Dejar a un lado, ¿sí? Y hacer el cambio interno desde uno mismo, empezando desde uno mismo, porque de nada nos sirve ahorita protestar un cambio social, etcétera, ¿sí? Pero si ya de aquí a unos años nuevamente estamos agarrándonos unos a los otros, ¿sí? Nosotros simplemente tenemos que aprender a vivir, aprender a vivir. ¿Y cómo se hace eso? Pues exijamos a la educación, al Ministerio de Educación, que cambie ese limbo de competencia. Porque has mirado que desde que entras, desde pequeñito, lo que te hacen es pruebas, ¿sí? Te meten se sumergen en ese sistema, ¿sí? De orden, o sea, un sistema en el cual no es nada, pues casi es igual, similar al de una cárcel o al del ejército, ¿sí? En el cual te dan órdenes, no te enseñan a ser crítico, ¿sí? En la cual pues yo pienso que desde ahí, desde la educación, primero lo que se debe infundir son principios y valores, desde allí, ¿sí? Pues luego ya por añadidura, qué sé yo, a lo que tenga razón de uso, ya a los 15, no sé, a los 14, ya infundir conocimiento, ¿sí? Pero primero formarnos en hermandad, convivir entre nosotros mismos, aprender a diferenciar, digamos, ¿sí? Entre una conducta negativa y una conducta positiva, tener una moral, ¿sí? Poder ser crítico, más que todo una construcción social, ¿sí? Con humanidad y dignidad. Pienso que eso sería de fondo, ¿sí? Desde ahí yo creo que se podría mirar un gran cambio para nuestras siguientes generaciones y que perdure la vida. Les voy a leer algo que justo acabo de leer que nos pone a reflexionar, ¿no? Dice, ayer, 19 de mayo de 2021, en la UIS, cuando estaba en la primera línea, escuché que se cayó un escudo. No puse mucho cuidado. Volteo a ver de nuevo y un parcero se desplomó. Eso, dame. Te pedí que me cubrieran la espalda para poder auxiliar al pelado. Como pude, lo alcé y solo lo llevé como un niño en mis brazos para que lo atendieran. Antes que llegaran los brigadistas le pregunté preocupado, ¿dónde lo cascaron? Y el pelado me dijo que era que no había comido en 2 días. Entonces le respondí, ¿y por qué no va a la casa? Ya resistió mucho. Y me dice el niñero, en la casa no hay nada que comer, por eso mismo estoy peleando. Que los privilegios no te quiten la empatía. O sea, esa es la realidad que se está viviendo y que muchos están aconteciendo. Entonces es el momento de reflexionar sobre todo lo que nos está a nuestro alrededor. Sí. Comprender los contextos sociales de las diferentes personas requiere sobre todo de la experiencia. La universidad nos ha permitido conocer esas realidades, pero la realidad no está tan lejos de nosotros. Huachucal se encuentra en un lugar privilegiado. De hecho, podría decirse que vive una burbuja porque en esta localidad no se ve ese tipo de violencia o no se experimenta. No. Pero podemos darnos cuenta que en nuestros alrededores sí lo experimentan. Sí, en los cascos por fuera. Sí. En las zonas rurales, en las zonas Sí, selváticas, sobre todo lo del narcotráfico, que mire que Nariño es uno de los principales lugares donde el narcotráfico se ha asentado, pero nosotros como Huachucal no estamos tan conscientes de esa realidad. No lo percibimos. No lo percibimos. Estamos en medio de la guerra, básicamente, pero por suerte este pueblo no ha tenido que sufrir esas experiencias tan amargas como el desplazamiento o el ataque a tu municipio, como
ha pasado en otros sectores. Pero nosotros tenemos que hacer conciencia de esa realidad, tenemos que darla a conocer, hablar con nuestros allegados sobre lo que pasa en otros lugares, decirle, mira, esto no es tanto como tú crees, no es tan bonito, hay una realidad que vas a tener que aprender a vivir, que aprender a comprender y a aprender a analizar. Tú como ciudadano tienes que ser empático, tienes que buscar una forma de ayudar a esta sociedad y que si bien no puedes hacerlo desde un lugar alto de poder, puedes hacerlo siendo consciente cómo, con tu voto, con tu criterio, con tu memoria. Aporta con ideas, aporta con conciencia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer desde la escuela y también desde el hogar. Yo creo que esa pedagogía que van a iniciar ustedes esta semana, me imagino, esa pedagogía creo que deben de hacerla hasta el 2022. Esa pedagogía, esa va a durar hasta elecciones presidenciales. No, todo el tiempo. Porque existen lugares aquí en nuestro territorio en donde desafortunadamente no tienen redes de internet y simplemente pues consumen canales nacionales de RCN y Caracol. RCN es una puta mierda, Caracol también. Entonces, que ustedes los jóvenes den pedagogía a todas las personas donde no llegue la tecnología de la internet. Y ese es un trabajo muy bacán y muy valioso y esencial en este momento para nuestra sociedad. Y donde llegue también. Y donde llegue también, porque existen personas que todavía la tecnología lo está alrededor de ellos, pero no cambian RCN y siguen viendo eso. Claro. Yo te tengo una pregunta. ¿Tú cómo ves a las nuevas juventudes? No, me les quito el sombrero, parceros. O sea, nosotros luchamos en nuestra época, pero nosotros éramos atrás de los que iban adelante, de atrás de los gremios de educadores, de los campesinos, en fin, cuando salíamos a una protesta el colegio nos llevaba a los profesores, pero nosotros éramos como por obligación, para que haga montón, pero nunca fuimos partícipes ideológicamente, éramos como decir para que digan que la gente, que la multitud, digan que hay que hacer masas, pero no teníamos ideología, o sea, nosotros nunca salíamos a una tarima a expresar lo que en verdad sentíamos, para eso estaban los profesores, o los campesinos, o los ganmales, nada más, pero ahora sí. Para ti, en la juventud, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un líder? Porque tú nos preguntaste sobre los líderes que vamos a tener en el futuro. Para ti, ¿cuáles serían las cualidades que debería tener esos nuevos líderes? Lo primero que todo, por aquí lo dijeron, lo fundamental de un líder, no solo joven, de todas las edades, lo fundamental, su ética, los valores que mantenga o ella tenga, los valores. ¿Para qué me sirve yo expresarme bien en una tarima? ¿Para qué sirve yo mi dialecto? Pero si soy una mierda. Para mí, el líder debe de ser totalmente íntegro en sus valores. De ahí en adelante ya súmele por ahí cualquier otra cosa. Pero si este man, moralmente, es un tipo, es un ser humano, con sus ideas bien puestas, es una excelente persona. Para él, para sus alrededores, para toda su sociedad, ya tiene como ganado el 90% de líder, nada más. Y eso es justamente lo que necesitamos, líderes con ética política y con ética moral, que no solamente respete a la ciudadanía, sino que también respete los principios del Estado y de los poderes que lo pusieron ahí. Y eso es lo que necesitamos para el futuro, para los nuevos líderes. Listo. No sé, alguien quiera agregar algo más. Invitación no solamente al resto de jóvenes, tú hablaste de que de pronto personas que no pertenezcan a la juventud como comerciantes, no sé, asociaciones lecheras, no sé, ustedes en este momento pues tienen que dirigirse a ellos y a ver cómo se podría canalizar que el grupo sea más grande.
Pues con los choferes. nosotros los jóvenes estamos abiertos a todas las inquietudes o aportaciones por parte de la comunidad. No solo jóvenes, porque aquí no somos nosotros nomás, esto es adultos, niños, jóvenes que están en el colegio, padres de familia, profesores, camioneros, lecheros, todo el mundo. Esto está inmerso a todos los campos. Aquí no es solo que que solo los jóvenes nos tomamos la vocería, no, porque esto es algo de todos y para todos, y por tal razón estamos aquí dispuestos a escuchar y a recibir esas aportaciones que sé que desde su hogar muchos lo van a refutar o otros lo contradirán, pero pues aquí estamos y este es un campo abierto para todas las personas. Y de la misma manera tenemos que estar abiertos a abrir nuestra mente, ¿no? Porque pues a veces no somos tan cerrados de mente que nos basamos en un solo pensamiento. Pero al abrir nuestra mente estaríamos aceptando los nuevos conceptos y las nuevas ideologías y los nuevos pensamientos de los jóvenes críticos que queremos aportar a la sociedad, porque esto se trata de aportar, no de restar. Yo pienso que en este espacio que nos han brindado, un llamado, ¿no? Un llamado a los docentes para la pedagogía. Los docentes son como una base fundamental para nosotros como estudiantes, como jóvenes, y así hacer como algo chévere, algo bonito en nuestro municipio. Hay muchos docentes, muchos profesores de aquí, del casco urbano, de las zonas rurales, que ellos tienen una visión tal vez más amplia, ¿no? De esta coyuntura que vivimos, porque han pasado por más procesos, ¿no? de reivindicación, de protestas. Entonces es un llamado a ellos, ¿no? que se acojan a nosotros, que compartan con nosotros, que minguen con nosotros, para así poder dar una solución a nuestra comunidad, ¿no? Y como decía Ricardo, que esta pedagogía no dure semanas, sino hasta el día de elecciones. Pero entonces nosotros necesitamos de esa ayuda, de todos la necesitamos, pero especialmente de los docentes, ¿no? Hemos creído que se han hecho ajenos, ¿no? A nosotros, y no es así. O sea, el punto es que nos unifiquemos, porque somos estudiantes por ellos y ellos son docentes por nosotros. Entonces sería bonito y agradable trabajar con ellos desde sus posturas, ¿no? Y hacer algo dinámico y algo chévere para esta pedagogía que tenemos pensado como jóvenes. Y eso. Bueno, también pues, jóvenes, los invito, yo creo, una lectura ineludible para todo joven, Juan Salvador Gaviota, ¿sí? Un breve resumen, que a pesar de que creyeron que las demás gaviotas no podían volar más allá de lo permitido, Juan Salvador Gaviota demostró que podían ir más allá de esos límites y mirar la libertad. Sí, más que todo nos enseña la libertad, ¿no? La libertad y sobrepasar esos límites que a veces como juventud la misma sociedad nos antepone, ¿sí? No nos limitemos. Y pues yo creo que es una lectura ineludible en estos momentos para todo joven. Paulita. Pues yo sí quiero felicitar a cada uno de los jóvenes que ha estado presente durante las movilizaciones nacionales y que ha estado acompañando el paro nacional. Son momentos contundentes y hago el llamado también para fundamentarnos con la lectura crítica, con versiones claras de la situación, que desde la pedagogía, obviamente vamos a estar participando ahí, podamos llegar a las casas sin violencia. Sí, si es algo de los rechazos que he visto últimamente, es las acciones tan violentas, el odio que tenemos entre todos. No justificamos de ninguna manera la muerte entre nuestros compañeros, el abuso a las mujeres por ningún motivo puede seguir pasando, son igual de importantes, no importa cuál sea su condición. Si estamos en este momento como estamos es porque un mal gobierno ha llevado a
a cada uno de sus habitantes a un límite extremo. Entonces el criticar y el cuestionar acerca del por qué la policía no tiene razón de ser, pero también está el por qué ellos están ahí. ¿Sí? Entonces viene ya no solamente ver la cara, sino ver las dos caras y ver cómo se va a cambiar de a poco esta situación. Entonces es un llamado al no odio, porque mire algo tan bonito en estos días que hablaba acerca de eso y que tiene mucha veracidad dentro de nuestros corazones. Entonces, ¿qué estamos brindando hacia el otro y cómo lo vamos a construir desde la pedagogía? Porque no es solamente llevar o decir que Duque es un hijo de puta, aunque lo es, ¿no? Obviamente. Y la gente lo sabe, pero yo con eso no puedo formar, ¿sí? No puedo formar, porque eso es también, de cierta manera, como lo vemos, también está vacío. Y es cierto, lo es, y lo gritamos y lo sentimos, porque lo es, pero tenemos que ir más allá de cualquier situación, más allá de cualquier condición, y pues eso. Bueno, ustedes están haciendo algo fundamental. Ustedes, yo creo que primera vez en toda la historia de lo que yo he vivido, son 40 años, no mentira, unos 30 años desde que ya tengo uso de razón, ustedes ya están asentando la piedra. O sea, literal, o sea, yo me he dado cuenta de muchos paros, mucha resistencia que ha habido con los antepasados que eran con el gremio de educadores y lo que es los trabajadores, pero en esta ocasión ustedes ya están colocando la primera piedra. O sea, la renovación empezó. Y yo por eso les sigo insistiendo y les voy a seguir insistiendo que esa pedagogía, que ese empeño que estamos ahorita, ustedes que están metidos, eso no lo deben de aflojar. Nunca ya. Y si ya ustedes ya se casan, tienen su familia, y díganle a sus hijos, así iniciamos y ustedes deben de seguir. O sea, de aquí ustedes en adelante son los dueños del país. Lo recalco y lo recalco y lo recalco. Este país ya es joven, ya no es de los chuchumecos, ya no es de los que Partido Liberal, Partido Conservador y tiene que votar Miriam Paredes y vote como bestias. Ya no, eso es ustedes. Y dele por la misma. Miriam. Bueno, yo creo que ya finalizamos con esto, no sé, algo más, finalizamos, voy a subir el video. Y felicitaciones. Y de parte del equipo, Paola, Darío, todo el equipo, Leslie, nosotros y Juliana, vamos a estar pendientes de lo que ustedes van a hacer. Si es pedagogía, todo lo posible en el canal del Desbarajuste. Y pues, gracias a Dios, ya podemos nuevamente rescatar Retrofónica, que es una emisora que también me pongo a disposición de esta revolución juvenil. Y hablando de la revolución juvenil, hacer el llamado y la invitación para el día de mañana. Hay un evento en el Cumbal, entonces allá también la juventud se está moviendo artísticamente, entonces desde las 9 de la mañana grupos musicales hasta eso de las 6, a quien le guste ese tipo de música, porque va a ser todo tipo de música, también van a haber danzas, entonces para que lleguen y también desde allí también se forma la pedagogía, porque la música dice tanto y trasciende en corazones, obviamente. Pues, antemano, darles, digamos, esa gratitud a ustedes que nos dieron este espacio para expresarnos en ese sentir, ¿sí? Y darles a conocer, pues, ese contexto que se vive con nosotros en el paro. También, pues, invitarlos, ¿no?, a ustedes, que en cada organización, bueno, cada organización que tenemos aquí dentro del resguardo, también nos acompañen, ¿sí? Ya tenemos unas agendas en cada resguardo, medio ambiente, bueno, etcétera, pedagogía. Y aquí también como zona Huachucal, pues también creo que seguiremos mingueando para ver si en la semana también programar algo. Bueno, y gracias. No, muchas gracias por brindarnos estos espacios, porque desde aquí empezamos a hacer esa pedagogía que es necesaria que llegue a cada hogar. Es una forma más de protestar, es una forma más de levantar nuestra voz, porque hoy se metieron con la generación que no se deja, con la generación transformada, con la generación que ha revolucionado su pensamiento, con la generación que está dispuesta a cambiar y a dar todo
para transformar la sociedad. Entonces agradecemos mucho estos espacios y esperamos poder encontrarnos en otros espacios de importancia en esta lucha conjunta. Bueno, invitación es que, compañero, si tú sabes y tienes más ideas, compártelas, dínolas, que nosotros no tenemos la verdad absoluta. Esto es una forma de criterio en donde puedes compartir todo lo que tú piensas, y si tienes más conocimientos, ilústranos, que para eso estamos nosotros, para aprender. Y pues eso, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Es bastante agradable saber que existe mucha gente con conocimiento que está dispuesta a expresar lo que siente y lo que piensa, y muchas gracias. Bye bye.